Amén, mis queridos hermanos. Gusto poderles saludar otro nuevo fin de semana o empiezo de semana, como sea que se lo pueda tomar naturalmente. Yo quería empezar primeramente dándole gracias al Señor porque estamos aquí reunidos, no sé cuántos estemos, pero todos los que estamos aquí pues somos bien aventurados de estar aquí compartiendo evento que por muchos años, por mucho tiempo, nos fue oculto, se ha mantenido oculto bajo la oscuridad, pero agradecidos de que el Señor nos haya traído y nos haya sacado de esa oscuridad a su luz. Yo quería empezar leyendo primeramente una bienaventuranza que dice así. Esta bienaventuranza una de las tantas bienaventuranzas dice siguiente, está en un ratito, hermano, que yo ya casi me estoy quedando también sin vista. Está en Lucas 7:23. Lucas 7:23. Lucas capítulo 7, versículo 23. Dice lo siguiente. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Aleluya. Nosotros somos bienaventurados porque no hemos hallado tropiezo en la palabra del Señor. A pesar de que muchas cosas por mucho tiempo hubieron culpas en nuestro corazón, pudimos cumplir también con otra bienaventuranza cuando dice: bienaventurado todo aquel que no ve y cree. Y también dice: bienaventurados todos los que ven. Y también dice: bienaventurados todos los que leen y guardan las palabras de esta profecía. Amén. Somos bienaventurados, hermanos. Siguiendo con lo que había leído la hermana en Corintios, capítulo 13, ella leyó el capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, voy a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no por amor de nada soy. Amén. Ahora, añadir a esto, yo quiero ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, 1, dice así: seguid el amor y procurar los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Se ha alabado el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias al Señor Jesús, pues no solo me enseñó a hablar en lenguas, sino que me enseñó
Algo que es muy importante, poder interpretar aquello, poder expresárselo a los hermanos, poder explicarlo a los hermanos. Saben que Dios es muy inteligente cuando hace todas las cosas. El Señor es muy sabio. Cuando yo era joven, a los 18 años, yo empecé a enseñar. En lo natural estoy hablando, ¿no? A los 18 años empecé a ser profesor de la cátedra de inglés y luego enseñar y otras. Y desarrollé ¿cómo se dice? Desarrollé esta habilidad de enseñar. Entonces, gracias a esto, Dios me puso a enseñar. Y ahora, le doy gracias al Señor que me puso a enseñar estos misterios que están en su palabra, para que muchos hermanos puedan entender, para que muchos sean consolados y exhortados. Amén. El tema que les he traído hoy se titula Restaurando el templo. Pero no se refiere a un templo hecho de manos. No se refiere a un templo que podamos ver, a un templo hecho de piedras o de bloques o de ladrillo, sino que se refiere al templo en el cual mora el Espíritu del Señor. Y que ese templo somos nosotros. Aquí donde dice en Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vuelvo a repetir, dice así, Corintios capítulo 6, versículo 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando la palabra habla de un cuerpo, ¿qué cuerpo se está refiriendo? ¿Será que se está refiriendo a nuestra carne? No se está refiriendo a nuestra carne. Aquí vemos que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo? Pero ¿a qué cuerpo se refiere la palabra? La palabra se está refiriendo al cuerpo que se va formando en usted a través del entendimiento de la misma palabra. Ese es el cuerpo que a la vez representa el templo que a la vez es donde está el Espíritu del Señor. Porque este cuerpo que se va formando en nosotros, ¿sí? No es un cuerpo físico, no es un cuerpo imaginario tampoco, no es un cuerpo que nos proviene de una ilusión, no, sino es el cuerpo que se va a ir formando en usted a través del entender de la palabra. Amén. Entonces, ese cuerpo va a ir formando en usted un templo para Dios, para que el Espíritu de Dios pueda habitar en usted.
Muchas veces nuestro intelecto humano nos, nos engaña, porque la palabra mismo dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Y que el único que y el corazón es el Espíritu del Señor. Entonces, hermano, en nosotros tiene que ir siendo restaurado un templo. En nosotros tiene que ir siendo formado un cuerpo a través del entendimiento. Porque en nosotros, ¿se acuerdan que la palabra habla de que el templo fue destruido? ¿Verdad? Y que el templo ha quedado destruido. Dentro de nosotros vienen emociones, vienen pensamientos, vienen sentimientos que han sido destruidos. Cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros que reparar un templo que ha sido destruido. Porque cada uno de nosotros, a través del transcurso de nuestra vida en este mundo, hemos sufrido tropiezos, fracasos, caídas, muchas cosas que han destruido el amor, que han destruido eso, lo más importante. ¿Sí? Por eso es que la palabra viene hablando del amor. Nosotros todos esos tropiezos, todas esas cosas adversas han ido destruyendo el templo. Entonces ahora tenemos que restaurar ese templo. Por eso se habla de una restauración del templo. Por eso en la palabra habla de una restauración del templo. Entonces, ¿cómo podemos restaurar ese templo? Ese templo solamente lo vamos a restaurar con la ayuda del Señor. Vamos a leer en Apocalipsis 11:19 para que ustedes vayan dándose cuenta cómo empieza esa restauración. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, pero no en el cielo de allá donde están nubes, sino en el cielo de nuestro entender. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. De su pacto se veía en el templo. Y el arca del pacto se veía en el templo. ¿Y cuál es el arca del pacto del Señor? Jesús. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Era necesario que se abriera el cielo para que podamos. Ahí es cuando empieza la restauración del templo. Por eso también vemos en Apocalipsis 21:22 que dice lo siguiente. Y no vi en ella templo, por el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
Ahora vamos a ver también en Mateo. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ver en Mateo 26, 25, que también lo podemos comparar con Marcos 14, 49 y con Lucas 22, 53. Y vamos a ver quién está ahí sentado en ese templo. Si es que se ha abierto. ¿Sí? Porque necesita haber una restauración del templo, pero para que esta restauración tome efecto, el templo necesita ser abierto en él, lo dice la palabra, como ya acabamos de leer. Ahora, si vemos en Mateo 20, 55, dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo. Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo. Ahí lo vemos al Señor sentado en el templo. Amén. Vemos que el Señor dice que cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Ese mismo versículo lo podemos comparar con Marcos 14:49 y con Lucas 22:56. Yo sé que el tiempo no nos ayuda mucho, por eso voy a avanzar, pero ustedes lo pueden comparar en sus casas, lo que está ahí. Vamos a ver ahora en Mateo 21:12. Mateo 21:12 dice lo siguiente: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Sí se da cuenta quién tiene que entrar en el templo? La palabra dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Era necesario que Jesús entrara en el templo. Eso también ustedes lo pueden equiparar con Marcos 11:15 y con Lucas 19:45, donde dice exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver en Mateo 12:6. Mateo 12:6. Nos dice lo siguiente: que Jesús es mayor que el templo. Dice: os digo que uno mayor que el templo está aquí. En Mateo 12:6. Uno mayor que el templo está aquí. Y aquí nos estamos refiriendo al Señor, a Jesús. Entonces, a través del entendimiento, se va creando un cuerpo, se va formando un cuerpo. Pero se va formando un cuerpo a base del entendimiento que vamos adquiriendo. Necesitamos ir formando para que el templo sea restaurado. Amén. Entonces, vamos a ver ahora en Efesios 1, 22, 23, lo que nos dice la palabra. Míreme, usted me tomó el tiempo, ¿no?
consiguió Efesios 1:23. Amén. Consiguió, ya. Ya lo consiguió también. Dice así. Perdón, es 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Amén. ¿Se da cuenta por qué entonces por qué se habla de un cuerpo? Pero no se habla de un cuerpo ficticio, no se habla de un cuerpo carnal, no se habla de que nosotros somos ese templo como carne, sino que es un cuerpo que se va formando a través del entender la palabra. A medida que usted va entendiendo la palabra, ese cuerpo va a ir tomando forma en usted. Y ese cuerpo tiene que llegar al final de cuentas, ¿a qué forma tiene que llegar ese cuerpo? ¿Sí? Por eso que vemos que en Efesios dice, la cual es su cuerpo. La iglesia que somos nosotros, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En nosotros tiene que irse formando un cuerpo, pero no un cuerpo imaginario, sino un cuerpo que va formando a medida que usted va adquiriendo a medida que usted va adquiriendo la sabiduría, a medida que usted va adquiriendo la inteligencia que proviene del Señor. Amén. Y en Efesios 2:21 vemos que dice lo siguiente. Efesios, ahí mismo en Efesios, capítulo 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Vuelvo a repetir, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros tenemos que ir restaurando ese templo en nosotros mismos para que, coordinándonos nosotros mismos con el entendimiento del Señor, formemos este templo, esta iglesia. Amén. A medida que nosotros vamos entendiendo la palabra, a medida que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento, a medida que nosotros vamos a adquirir conocimiento, cada uno de nosotros vamos ayudando a restaurar ese templo. Así como cuando vemos en el tiempo de Nehemías, de Esdras, en el tiempo del rey Artajerjes, empezaron a restaurar el templo y se unieron, dice, todos los ancianos y empezaron. Estamos en ese episodio, digamos, estamos nosotros ahora. Estamos restaurando el templo de Dios. Un templo no hecho de manos, como dice la palabra. Y por eso que vemos, ¿para qué necesitamos restaurar el templo? Para que se cumpla la profecía que está escrita en Apocalipsis 7:15. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice que les sirven de día y noche en su templo.
Ahora mismo, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la gracia, la bienaventuranza de ir restaurando ese templo del Señor. Es necesario que se vaya formando un cuerpo en usted, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Y ese cuerpo se va a ir formando a través de la enseñanza. A través del entendimiento. Es como vamos dándole foco a Jesús. Porque a través del entendimiento, a través de la enseñanza, es que vamos comprendiendo y vamos asimilando los atributos de Jesús. Por eso estamos hablando del amor. Porque Jesús es prácticamente la personificación del amor. Entonces, en nosotros, a medida que nosotros vamos entendiendo la palabra, cada uno de nosotros vamos formando una parte de ese cuerpo, que bien coordinada al final, vamos a restaurar el templo del Señor. Porque ese es nuestro deleite, ese es ese es nuestro objetivo. El templo del Señor quede restaurado. Eso es lo que sucedió cuando decretó Rey Ciro para que los cautivos restauren otra vez el templo, y que luego tenga que ser, como quien dice, otra vez retomado por el rey Darío, para que haya restaurado el templo del Señor. Entonces, somos bienaventurados y le damos gracias al Señor de que Él nos ha permitido ahora, a través del entendimiento de su palabra, que nosotros podamos ir restaurando ese templo. Amén. Hasta aquí mi parte. Yo espero que haya sido bastante explícita la explicación, que todos los hermanos pues hayan adquirido y les sea de provecho. Entonces, es necesario que nosotros vayamos restaurando el templo en nosotros mismos, sacando toda cura, sacando toda cosa adversa. No puede en nosotros haber algo adverso a la luz. Tenemos que dejar que las tinieblas pasen y tomen su rumbo y llenarnos de toda la luz que el Señor nos quiera dar. Amén. Sea alabado el nombre del Señor Jesús. La paz, mis queridos hermanos.